tu corazón. Claro que sí. Busca primeramente ese reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido, claro. Lo demás. Buscamos de Dios y Dios añade ese resto, claro que sí, que nos hace falta. Qué rico. Estamos dialogando, estamos viendo cómo en comienzo, ¿sí? Jesús está representado en el Antiguo Testamento. Y es muy importante resaltar todo esto para que nosotros veamos de dónde es que sale Jesús, ¿sí? No se cumplió la escritura, no se cumplió la palabra de Dios, y entonces ya se la jugó el Señor, sacó su as debajo de la manga, y viene Jesús, ¿sí? Nuestro Señor Jesús. Y como decía en los textos que hemos leído, el consejero, almirante, Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, todo eso es hermoso cuando uno empieza a ver de dónde sale Jesús. Cumpliendo el Señor la escritura, cumpliendo la profecía, nos promete que nacería, que vendría ese Señor, y ya el Señor Jesús, y que ya en el Nuevo Testamento se va a cumplir toda la escritura. Tal vez usted sabe y conoce mucho de esto, pero habrán algunos que no conocen, ¿sí? ¿De dónde sale Jesús? Jesús nace de María, ¿sí? De una señora que, entre miles de señoras, eran cristianas y estaban esperando para ese tiempo la venida del Mesías, a ver quién Dios tomaba de estas mujeres para que naciese Jesús, ¿sí? Para que naciese el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y afortunada fue la señora María, la señorita María, ¿sí? Que la encontró decorosa, la encontró mejor que a todas las mujeres, ¿sí? Y todos eran cristianas, y todos alababan a Dios, y todos glorificaban a Dios, y todos venían esperando y esperando por generaciones, sí, la venida del Emmanuel, del Señor Jesucristo, de Dios con nosotros. Y en la iglesia de hoy en día es igual, ¿sí? Todos esperamos la venida por segunda vez de Jesús por su iglesia, y como la señorita María, que fue elegida por Dios por ser la mejor, así hay en la iglesia, hay hermanos mejores que otros, ¿sí? Más santos, más buscadores, más buscadoras de Dios, que viven y esperan en el Señor, que han entendido el mensaje de Dios, ¿sí? Entonces hay unos regulares, unos tibiecitos, unos calienticos, unos así y así, pero siempre hay buenos, y habrán malos que están en proceso, ¿sí? de purificación, de mejoración, de que cada día a más comida espiritual, ¿sí? A más santidad, ¿sí? Van mejorando y van cambiando, ¿sí? Su manera y su vida. Y entonces son los elegidos del Señor. Por eso el Señor va dando ministerios y cosas. Es una iglesia, no va a cambiar esa iglesia. Y esa iglesia siempre está dependiendo de la santidad y de la dedicación de las personas. Y entonces dicen, todo esto, y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado, ¿sí? Ya en Mateo, en el primer capítulo. Y todo esto acontecerá para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿sí? Ahí viene el nacimiento de Jesús, ¿sí? Del Salvador, porque se va cumpliendo la profecía, se va cumpliendo la palabra de que por qué viene Jesús, ¿sí? Ellos, los antiguos, no entendieron y no alcanzaron a entender de la palabra de Dios, ¿sí? Ellos no veían a Dios como nosotros hoy tampoco lo vemos, ¿sí? Pero Dios les hablaba
y algunos entendían, otros no entendían, ¿sí? Y ninguno alcanzó a obedecer a Dios, como hoy se predica y nadie quiere entender de Dios. Y dice, eso me gusta, pero es mejor lo que yo hago, ¿sí? Pues está en riesgo su salvación. Y la salvación de ellos estaba en riesgo, ¿sí? La salvación de ese pueblo antiguo. Y entonces dice, ya no es con palabras, ahora es con hechos, dice Dios, ¿sí? Con hechos. Entonces, esto viene, este Jesús viene a ser ya un hombre y viene a darnos testimonios, ¿sí? A demostrarnos. Uno, que el hombre puede vivir sin pecado. Y dos, que está mostrando la grandeza del Señor, ¿sí? Con sus milagros, con todo lo que hacía. Les decía, no soy yo, es mi Padre, es el que me envió, ¿sí? Ese mismo Dios que les voy a dejar es a todos ustedes, ¿sí? Ese Dios se lo voy a dejar a ustedes, a la iglesia. Mire cómo es de hermoso Dios. Vino y dio a conocer a su Padre, o se da a conocer, ¿sí? Por medio de todo lo que hizo. Y luego entonces dice, es que eso le va a quedar a ustedes como herencia. Ahora más tarde les digo cuál es la herencia, ¿sí? Y viene y anuncia, ¿sí? Esa venida. Y empieza a sufrir sus padecimientos y empieza a mostrarse, pero es que tiene que ser como cuando usted es cristiano, empieza en el cristianismo, usted es muy alegre, muy contento, pero viene tropiezos, la familia se le opone, los vecinos se le oponen, el mundo se le opone, el patrón se le opone, todo el mundo, eso es tremendo, ¿sí? Pero se trata de la enseñanza de superarlo día a día, paso a paso, ¿sí? E irnos llenando más, y irnos agarrando más de ese Dios y de ese cielo precioso y de esa salvación, ¿sí? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, a Israel, ¿sí? Ahí es donde viene Jesús. Y si usted conoce a Jesús, si el mundo conoce a Dios o conoce la Escritura, es por su pueblo Israel, es por los judíos, ¿sí? Ya otros se habrán hecho unas Biblias, los vivos, si se harían una Biblia americana, si habrían una otra Biblia como las que se saben hacer, pero son Biblias falsas, son palabras falsas, ¿sí? Eso no conlleva nada, porque la unción y el poder y la gloria está en la palabra de Dios, en esa palabra que viene de allá, ¿sí? Y empieza, se da el nacimiento, viene la matanza de los niños, cuando Herodes manda matar a los niños, señor Herodes, rey, se sabe que Jesús nació o está engendrado aún, pero esa es la época, es el momento, y ya llevan 2 años y dice, bueno, yo no quiero más reyes, Roma no quiere más reyes, porque esto se nos complica, esto es complicado. Ellos no pensaban en el momento, ellos no pensaban en el día a día, no, ellos pensaban a futuro, ¿sí? Como eran imperios, no podían haber otros reyes que tomaran los imperios, porque Roma tomaba, por eso hay en los imperios grecorromanos, los imperios babilónicos, los imperios, bueno, entonces a él le tocó el imperio romano, de ahí es donde sale la romana, ¿sí? ¿Usted qué dice? Yo soy esto y romano, ¿sí? Usted de romano no tiene nada, por eso dicen los romanos fueron los que lo enjuiciaron, fueron los que lo llevaron al matadero y lo crucificaron y todo. Entonces ya ese nombre de romano ya la gente no lo utiliza, ¿sí? Ya ellos están entendiendo por esta misma palabra. Y manda a matar a esos niños, y manda a matar a las mujeres, a los niños que tuvieran hasta 2 años y a las mujeres embarazadas, para ver si caía ahí Jesús, ¿sí? Muerto ahí. Esto era cruel, esto es como un cuento, ¿sí? Es una historia, pero es una historia cierta, es una historia verdadera, ¿sí? Verdadera, hermano. Nosotros
estamos viviendo ya la gloria de Dios, estamos ya en el cielo prácticamente, ¿sí? Porque han habido ya 2 guerras mundiales, han habido imperios que se han destruido, hermano, ya han habido miles y miles de muertos y de todo, hambrunas, hambres, desgracias, de todo, mano. Hoy nosotros vivimos y no reconocemos sino hoy, ¿sí? En día, nosotros no miramos atrás ni miramos si no nos interesa ni nada, entonces que hay yuca y papa y no más, ¿sí? No, y es que lo lógico, uno quiere vivir, ¿sí? No tiene un instinto de vida, de salvación, de su cuerpo. Es como usted ve a un cristiano y de pronto el cristiano, él aguanta y aguanta y aguanta, y todo lo que le dicen y lo ofensa y todo. Pero llega el día en que ese instinto de salvar su vida, hermano, lo hace reaccionar, ¿sí? Lo hace reaccionar. Y de ahí que ya no se porta como un cristiano, porque saca ese instinto, ese reservado que tiene para defender su vida, ¿sí? Y eso le pasa a la gente, eso le pasa a muchas personas. Cuando usted, por ejemplo, sufre que se tronchó un pie o que se le partió algo, usted nunca está diciendo gloria a Dios, bendito el Señor, aleluya, alabanza, yo voy a heredar el reino y los cielos, no, sino que de pronto sale ese instinto de conservación de vida y empieza usted a aletear y empieza usted a decir quién sabe qué cantidad de cosas, ¿sí? ¿Sí? Porque es algo que Dios nos ha dado, un instinto de conservación de la vida. Sí, eso es para aclarar, porque un cristiano muchas veces, sí, comete errores, son errores, pero errores que aún solo Dios los va a tratar, solo Dios va a dar la salida a esos errores. Ya hay cosas intencionales, ¿sí? Ya que meditadas, y así es el pecado. Cuando el pecado se medita, pues ya no, Dios ya no intercede. Pero cuando usted de pronto cometió un accidente, un pecado, alguna cosa ¿sí? grave ante Dios, pero que no fue su culpa, que fue involuntaria, pues entonces Dios ahí obra, el Señor obra porque Él conoce todas las cosas, Él escudriña hasta lo profundo del corazón. No queremos más reyes, ¿sí? Y manden a matar a esos niños. Claro que sí. Entonces ya viene más adelante la predicación de Juan Bautista, abriendo paso a Jesús. Pasaron años, ¿sí? Y entonces Jesús, Juan el Bautista, era profeta, y él sabía que venía el Mesías y que ya era el tiempo, ya eran como 30 años que pasan, ¿sí? En esa trayectoria hasta los 7 Jesús, ¿qué hizo Jesús? Predicarle a los doctores, a todo el mundo, mostrarles el reino de la vida en esa infancia, ¿sí? Lo que un niño desde su nacimiento hasta los 7 años y ya predicando en las calles, ya predicándole a ruegos, a doctores y a todo el mundo la palabra de Dios, ¿sí? Diciéndole arrepiéntase, mire esto es el camino, ustedes no entendieron esto, Jesús manda esto, y así ni aún creían, ¿sí? Entonces viene ya la apertura, ¿sí? de Jesús. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar las sendas, ¿sí? Empieza a predicarles. Eran bautizados por él en el Jordán, en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a sus bautismos, y les decía, ¿sí? Generación, mire que lo que dice Dios en la escritura, y todos van a decir es que hermano Julio se inventa palabras. No, dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, ¿sí? Él venía abriéndole paso a Jesús y diciéndoles, vengan, se bautizan para que se arrepienten. Y se bautizaban y salía ya a darse una vuelta y estaban allá jugando tejo, echando cuentos, jugando en naipe, estaban en el billar allá dándole ahí, estaban
donde la compañera, donde la sucursal, donde el sucursal, todo ese degeneración tremenda. Entonces no creían, ¿sí?, a lo que el apóstol y a la venida de Jesús. Las cosas se ponen difíciles, ¿sí? Y para predicar. Me pasaría uno, aquí predica uno, pero a usted le da lo mismo, y usted sale allá y las personas salen allá, pero hay que seguir repartiendo ese pan, hay que seguir predicando, hay que seguir, porque ese es el mandato de Dios, y así lo hacía el Juan Bautista, ¿sí? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, ¿sí? Yo la disculpa, decía, no, es que ya vino Moisés y no le creyeron a Moisés. Moisés predicaba y todo, que no sufrió Moisés. Y entonces ellos no creían a Moisés, creían era al padre de la fe, a Abraham, ¿sí? Y entonces vino Jesús, y entonces ya dijo, Jesús, no creemos a ti, ¿sí? Creemos a Abraham, a Moisés. Ellos nunca se sometieron, ¿sí? Nunca quisieron someterse a la palabra de Dios. Entonces Jesús dice, mire, de esas piedras que están ahí, ¿sí?, Dios puede levantar miles de Abrahames, ¿sí?, miles de Abrahames y miles de Moiséses, ¿sí? Pero esta palabra que yo os predico, esto que yo te digo del reino de los cielos, no lo tengo sino yo. La llave está en mí, yo soy la llave, ¿sí?, del reino de los cielos. Jesucristo es la llave del reino de los cielos. Yo que ya les decía, mire, Jehová les puede hacer un milagro, ¿sí? Jehová les puede mandar una bolsa de mercado, Jehová les puede mandar allí esto, ¿sí? El Chalai, el Dios eterno, todo eso Dios lo puede dar, una casa, un carro, lo que quiera, ¿sí? El nombre no es igual, Jehová o lo que sea, él lo hace todo eso. Pero la salvación, Él no la va a hacer. La salvación es Jesucristo, ¿sí?, la entrada al reino de los cielos. Y eso pasó al pueblo de Israel. Y a Jesús, ahorita le leo, dice, a Jesús no creemos ni a esto, creemos y a Dios y no creemos en Cristo y nos echamos la sangre, ¿sí?, de Cristo, crucifíquelo, nos echamos la sangre de Cristo encima. Se echaron la maldición ellos mismos, ¿sí? Pero la maldición espiritual, la bendición económica, pues ahí está, son ricos y riquísimos y de todo. Y donde ellos se paran, ahí está la riqueza. Eso sí, pónganle la firma. Entonces, eso es lo que hace Dios eterno, Dios Jehová, el Dios con nosotros, el yo soy, el alfa, el omega, el principio, el fin. Bueno, todos esos nombres de Dios. Pero por eso Dios dijo, no voy a quitar todo esto de encima, porque todos esos nombres, todo esto, aquí va a mandar es a Jesús, mi hijo, y el que entre por la puerta, sí, ese será salvo, y la puerta es Jesucristo. No hay más premios, no hay más nada para un reino celestial, para una iglesia que me alabe y me glorifique. Les voy predicando así porque Dios me va enseñando, porque Dios me está dando la palabra de Él, me la está revelando a mí, ¿sí? Me está revelando el mensaje. Eso es maravilloso, predicar así, eso es un pan fresco, ¿sí?, como en una panadería, ¿sí? Lo que quita el hambre es el pan, ¿sí? El pan. Hagamos pan, pero dentro del pan entonces hagamos roscón, hagamos otra cosa y otra cosa y otro pan de una lengua, ¿sí?, no de aspí, sino lengüita de comer. Hagamos otros bizcochitos y otras cosas. Todo es pan, todo es masa, ¿sí? De todo se da, dejémoslo ahí, todo quita el hambre. Pero lo mandado es comer pan de vida eterna, ¿sí? El pan que sacia, el pan que transforma, el pan que nos hace crecer, que es la palabra de Dios, ¿sí? Una palabra preciosa. Entonces, Él les invitó, aquí el apóstol, no fue apóstol, fue el profeta Juan el Bautista, ¿sí? Y los invitaba a todos a cumplir la palabra.
Ya vienen las tentaciones de Jesús, porque Jesús fue tentado. Usted cuando se convierta a Dios va a ser tentado. A usted las mujeres no lo miran, amigo, hoy en día, ¿sí? Porque usted, no sé, no lo miran. Pero usted se convierte a Dios. Ay, y la que no lo miraba y la que lo odiaba, empieza a mirar lo bonito, empieza a hacerle lo mismo a las mujeres, ¿sí? Ahí las tenía en cuenta, pero se convierten a Dios y creen que ya ellas son fáciles, ¿sí? Dicen, no, aunque ya se convirtió al Evangelio, esa ahorita, mejor dicho, y van a ver, bueno, habrán algunas que todavía no están en el Evangelio, y pues esas sí serán de viruchas, pero las que aceptaron a Jesús, no, tacaron burro, como dicen por ahí, ellas sí no, ellas no van a ceder a sus lisonjas, no. Y lo mismo al hombre, empiezan a mirarlos y empiezan a mirarlas, pero porque quieren que caiga en tentación y pecado, porque el diablo sabe que si tiene una caída sexual con esa persona o algo, hermano, pailos, ahí su salvación está en juego, está mal. Usted cae, se siente mal con Dios y dice, no, la embarré. Tremendo. Y vienen las tentaciones con Jesús, ¿sí? Entonces Jesús es llevado a una parte alta allá por el diablo, ¿sí? Pues él estaba en ayuno, duró 40 días y 40 noches, ¿sí? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿sí? Di que estas peras se conviertan en pan. Estoy leyendo en San Mateo 4, pero esto se encuentra en el Salmo 90, 91. Y entonces le dice al Señor, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vea, vino a tentarlo, a hacerlo desobedecer, ¿sí? A hacerlo comer, a hacer que se quebrante el ayuno, ¿sí? Porque cuando usted entra en ayuno, usted dura todo el día sin comer y trabaja y hace todo y no le da hambre. Pero usted declara un ayuno y dice, hoy voy a ayunar, Señor, en el nombre de Jesús, deme fuerza, aliento. Y a los 2 minutos usted quiere tomarse un tinto. Usted quiere que levantar el ayuno. A los 5 minutos usted quiere comerse desayuno y eso empieza y usted lucha y lucha. Y eso el diablo le pone manjares. Hoy le pone olores, carne asada, no... Uy, pescado frito, no, eso mejor dicho, usted en 3 horas, usted ya quiere botar eso. Y el ayuno, entregar eso, para poder comer. Y es una lucha poder vencer, hermano. El diablo le pone de todo. Son tentaciones, sí, para que usted no ayune, porque en un ayuno usted va a tener una vida más va a estar mucho mejor con Dios, va a tener como un encuentro con el Espíritu del Señor. ¿Sí? Y porque está más sensible a Dios, y Dios pues entonces por eso le dijo le dice que haga que esas peras se conviertan en pan. Imagínese usted, respondió Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque eso, la palabra de Dios es pan, es vida. Esto es lo que a usted lo alienta, esta palabra de Dios, hermano. Usted no debía criticarla, usted tiene que atesorarla, comer pan y darle gracias a Dios por tener una panadería ahí al frente de usted, hermano. ¿Sí? Y más gratis. Entonces el diablo le llevó, ¿sí?, a la santa ciudad y le puso sobre unos pináculos en el templo y le dijo, si eres hijo de Dios, echa abajo, dice, échate abajo, bótese, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te cojan en las manos, ¿sí?, y te sostengan para que no tropiece con piedra alguna, ¿sí? O sea que Dios lo va a mandar ahí. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vienen esas tentaciones, vienen esas luchas, vienen esas propuestas del diablo. Y a un cristiano, ¿cuántas propuestas no le salen ahí, hermano? Hagamos este chanchullito, usted me firma aquí y se va a ganar tanto porque yo le doy un porcentaje. Mire esto, mire el otro, que usted va a quedar con carro, casa y beca. Mire que usted tal que... Y vienen esas...
¿sí?, a tentar el diablo. Lo que cuando podía hacerlo no se le apareció nada de eso, pero ahora que no lo puede hacer porque está en el Señor, porque está en Dios, se le aparecen todas esas cositas, ¿sí? Entonces, así como fue tentado Jesús, nosotros los cristianos hemos tentado. Pero aquí está la prueba, ¿sí? Que si nosotros pasamos como pasó Jesús, si nosotros nos abstenemos de todo esto, pues vamos triunfando, vamos subiendo, ¿sí? Vamos cogiendo poderío y vamos ya agradando a Dios, porque Dios se agrada de eso, ¿sí? Y entonces le está dando crecimiento, está creciendo en Dios, está creciendo en el Evangelio. Y Jesús crecía aquí, ¿sí? Jesús crecía. ¿Ah? Tremendo, igual que un cristiano cualquiera, hermano. Igual que un cristiano cualquiera, hermano. ¿Sí? Tremendo, hermano. Y crece y está en esa lucha ya. Ya tenía bastantes añitos del Señor encima. Bueno, claro que sí, vamos a escuchar un tema musical aquí en la voz de Dios, la que toca tu vida y tu corazón. Y ahí vamos porque tenemos que estar pasando, a las 6 terminamos y tenemos que estar orando, alabando a Dios, dándole gloria. Debíamos de orar. Señor, te bendecimos, te damos gracias por este día más que nos regala para estar orando por lo que veníamos proponiéndole, Señor, por el COVID-19 o por el coronavirus que se ha desarraigado de Colombia, Señor, y pues del mundo también, Señor del cielo, porque nos ayude a hacerlo más llevadero, Padre precioso, en el nombre de Jesús, porque nos dé aliento, porque nos dé ánimo, Señor, porque haga todas las cosas diferentes, Señor. Toma a su pueblo, toma a su gente, Padre precioso, en este día, para que ellos mejoren, para que ellos sientan la presencia del Rey de Gloria, para que ellos entiendan la palabra, entiendan y coman de este pan de vida eterna, que es lo tuyo, Señor. Hoy hacemos algo diferente, me dio por hacer esto, estas enseñanzas este día, pero eso es bonito, que uno tiene libertad para hablar de Dios, que uno tiene libertad para poder hacer, sí, todas estas remembranzas y poder recordar del Señor y poder vivir y poder poner los ejemplos. Todo eso es maravilloso, no nos sometemos a una prédica, sí, como acostumbran en sus radios y como acostumbran en otras partes. Lo hacemos diferente porque nosotros somos diferentes, nosotros somos pueblo especial, real tesoro, sí, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, sí, para estar en el reino de los cielos. Claro que sí. Bueno, qué rico, qué sabroso. Vamos con un tema musical. Claro que sí, aquí en la voz de Dios, la que toca tu vida y tu corazón. Encomienda a Dios el camino y de lo que Él ponga el querer como el hacer para toda buena obra. Jesús, el camino, Jesús, la verdad, y Jesús, la vida. Claro que sí. Esa vida preciosa, esa vida eterna, esa vida que Dios nos regala, que el Señor siempre nos está dando, ¿cierto? Sí, es maravilloso nuestro Dios, es glorioso ese Padre precioso, claro que sí.